A ver. Buenas noches, compañeros y profesor. Nosotros vamos a hablar sobre lo que es la fisiología renal. El grupo está conformado por Larissa Galeño. Así se pone. Yo, Larissa Galeño, Daniel Falcón, Emma Velázquez y Samuel. Ya, empezando por datos, tenemos que los riñones se van a encontrar al petroperitoneo, van a estar en corte la fascia garota, va a tener el tamaño de lo que es un puño cerrado y va a pesar 150 gramos. También esto va a presentar el 0,4% del peso de nuestro cuerpo en sí total, para recibir un 22% de gasto cardíaco, lo que va a equivaler lo que es 1100 ml o 1200 ml. Otro dato importante es que este va a recibir 2 veces más oxígeno y 7 veces más flujo sanguíneo que el cerebro. Esto es debido a las siguientes funciones que esto va a realizar. En primer lugar, tenemos que va a estar dispuesto en lo que es la expresión de desechos y sustancias químicas extrañas, como es la urea, la creatinina, el ácido úrico y la bilirrubina. También va a estar actuar en lo que es la regulación de los equilibrios hídricos y electrolíticos, en lo que es la homeostasis, la regulación de la osmolaridad al momento de ver que hay un aumento de volumen, va a provocar lo que sería la diuresis, la regulación del equilibrio ácido-básico. Aquí el riñón va a eliminar lo que sería el ácido sulfúrico y el fosfórico, que están involucrados en lo que es el metabolismo de las proteínas. También en la regulación de la producción de los eritrocitos, como ya habíamos hablado, por la eritropoyetina, al ver un método de hipoxia, esta va a actuar. También está en lo que es la regulación de la presión arterial, como vimos anteriormente en el primer parcial, y lo que es el largo plazo por la renina. Este va a regular lo que es la presión arterial cuando está baja. También tenemos lo que es la regulación de la vitamina D3, también conocida como 1,25 Eso. También conocida como calcitriol, que es la forma activa. Esta va a ser muy importante en lo que es la reabsorción del calcio y en la mineralización del hueso. Y por último, en la gluconeogenia, que es la producción de glucosa en un ayuno prolongado. Ya, ahora entrando en lo que es la anatomía, tenemos que lo más externo va a estar su cápsula, seguido con la corteza, que es esto que está rayado con rojo. Luego tenemos la médula, y en cada médula y lo que son los riñones van a haber entre 8 a 10 pirámides de marfil. Estas pirámides van a tener esta cosita aquí que se denomina papila, que es por donde va a salir la orina una vez que ya se filtrada. Luego se va a dirigir al cáliz menor, luego al cáliz mayor, luego a lo que es la pelvis renal, para salir por el ureter, ir a la vejiga, y luego ya. Ahora lo que es la irrigación, vamos a tener lo que es la aorta abdominal, donde va a salir la arteria renal, que luego esta va a entrarse por lo que es el ilio. Ahí va a pasar todo el van, venas, arterias nerviosas. Y luego esta de aquí se va a ramificar en lo que es la arteria interlobular. Esa arteria interlobular, que es esta de aquí, al momento de como rodear la pirámide, se va formando lo que es la arteria arciforme. Y luego las ramillitas de esta arteria arciforme, al entrar a la corteza, se van a denominar arterias interlobuliares, que van a formar la arteria aferente. Esta se puede ver mejor. La arteria aferente, que va a formar el rodillo glomerular o capilares glomerulares, para luego salir como la arteriola erecta. Y luego ir con las venas que están por el mismo nombre. Ya, la unidad funcional del riñón van a ser las nefronas, van a contar entre 8.000 a 1 millón de ellas. Dice que. 8.000, ¿no? 8.000, perdón. 8.000, pero con suficiencia renal, no. Ya. Entonces dice que a partir de los 40 años se va perdiendo el 10% cada 10 años de esas nefronas, y aquí las que quedan van a suplantar y van a aumentar la intensidad de su trabajo. Y ya, a los 60 70 años, por esta pérdida, se dice que la creatinina va a subir un poquito. Y luego lo que son las funciones ya mayores, la creatinina va a disminuir por lo que
va a disminuir también su masa muscular, y ahí va a estar lo que está la creatina muscular, y al momento de disminuir el músculo, disminuye la creatina. Claro. Entonces, tiene de 800.000 a 1 millón, luego los 30 años comienzan a perder entre un 8 y 10% cada década, ¿no? O sea, quiere decir que con los 60 años ha perdido entre un 16 y 20% del funcionamiento normal de tu riñón. Entonces, ¿cuándo se altera esto? Cuando tienes una patología en curso, hipertensión, diabetes o alguna otra patología que haya generado un deterioro del funcionamiento del riñón. Normalmente la diabetes, cuando tienes, quiere decir que esto se multiplica por 2. Si son el 8% de la pérdida del funcionamiento de tu riñón, va a perder el 16% cuando tienes diabetes. Entonces, la enfermedad renal diabética o la diabetes hace una enfermedad renal diabética y acelera el daño estructural o el funcionamiento del riñón. Lo que va a hacer con el tiempo es que aparezca más acelerada la enfermedad, básicamente, ¿no? Entonces, a partir de los 80 años se ha perdido más o menos un 40% en el promedio, ¿no? La estadística. Y entre 60 y 70 años las personas empiezan a perder una ligera elevación de la creatinina porque sus riñones han perdido muchas nefronas. Así, a partir de los 65 70 años comienza a haber una enfermedad renal crónica senil. Básicamente no está descrito como un nombre per se. No se la considera en un título que ustedes vayan a buscar enfermedad renal crónica senil. No está, pero se sabe que va perdiendo el funcionamiento porque a partir de los 40 años fisiológicamente todos los seres humanos vamos a pasar por ese régimen, unos más, unos menos, pero va a llegar ese proceso. O sea que pacientes con adultos mayores con sarcopenia es más fácil que tengan. No, pero si tienen sarcopenia, lo que está diciendo abajo, Bueno, claro, sí, los pacientes revierten, se vuelven, entre comillas, mejor el riñón, pero en realidad no se vuelve mejor, el riñón está anciano, está enfermo, pero mejora aparentemente porque la creatinina es un marcador para estadificar la enfermedad renal. Entonces, cuando ellos entran en sarcopenia, no tienen la masa muscular, no tienen la creatinina, porque no tienen creatina que genera la masa muscular. Entonces, al no tener esta degradación, ellos entran en una supuesta función renal normal, no es producto o propio de la misma sarcopenia de la edad. Entonces, básicamente tú para saber si el paciente tiene o no un buen funcionamiento o qué filtrado glomerular tiene, tú le pides una cistatina C. La cistatina C es un marcador más fidedigno a diferencia de la creatinina. Puede ser que no tenga 70 años, 75 años, y que tú dices, ah, no, este tiene esa creatinina porque ya está viejito. Puede ser que tenga 35, 40. Entonces tú para estadificar y ver qué realmente tiene el funcionamiento del riñón, le pides una cistatina C. ¿Sí? Porque te puede tocar un paciente que me ha tocado, que los pacientes que van y tienen más masa muscular y toman creatina y van al gimnasio de 20, 21 años, me ha tocado que tienen creatinina de 1,2, 1,3, 1,4. Entonces le pido una cistatina C, que es un marcador más fidedigno que se produce en los glóbulos rojos, músculos y el hígado, pero se metaboliza en tu riñón. Y eso me indica con una fórmula que se llama CKD-cistatina si está filtrando o no realmente bien. Pero la creatinina es un marcador fácil, sencillo, viable, lo encuentras en cualquier lugar, pero muchas veces no es tan confiable como uno cree. Tiene que ver siempre el contexto clínico del paciente. Si tiene más masa muscular o si tiene menos masa muscular. Me llegó esta semana una señora que tiene 70 de urea y tiene una creatinina de 1, si no me equivoco, 0,9. Y tiene diabetes, hipertensa, pero es flaquita, chupada, y yo ya sé para dónde va. Entonces, digo, no es que me mandó el especialista, porque el traumatólogo, no sé. Me mandó porque me dice que tengo una urea alta. Y no puede decir que es una disociación de urea creatinina porque ya le vi el aspecto, el antecedente de la paciente. Entonces me suma mucho a que tiene una falla renal. ¿Cómo tengo que diferenciarlo con una cistatina C? Entonces me va a sacar el marcador real y me va a decir que ella está en un estadio 3A, 3B o peor de lo que uno cree. Sí, es un marcador de etapa temprana de falla renal, igual que la interleucina 18 y el Enegal y el KIM1. Entonces, bueno, la cistatina C para nosotros es el más común ahorita. Entonces eso. Vale, porque no nos quedamos hasta Ya, ahora, ¿qué contienen las nefronas? Las nefronas se van a dividir en un corpúsculo renal y corpúsculo renal. O sea, empezando por lo que es el corpúsculo renal, este se va a componer por lo que es el glomérulo y la cápsula de Bowman. Todo junto forman el corpúsculo. Aquí vamos a ver que va a tener una capa parietal, el vacío capsular, por donde se va a filtrar el plasma, y los pococitos que van a corresponder a lo que es la capa visceral. Ya. Esos capilares y los glomerulares también van a tener sus capas.
Por ejemplo, el endotelio capilar va a tener sus fenestraciones. La membrana basal va a dividirse en lo que es la lámina externa, la lámina media o densa y la lámina interna. Y los pósitos que van a tener lo que son los pedicelos y las hendiduras de filtración. Lo que va a pasar con estas membranas es que van a tener electronegatividad, es por eso de que las proteínas no van a poder salir. Y esto se da a lo que van a tener todo eso de aquí, que son los tipos de son los proteoglicanos que tienen sustancias negativas y lo que hacen es repeler la albúmina, porque la albúmina tiene carga. Muy bien, con confianza, digamos, no titubee. Tiene carga negativa, entonces, si eso tiene carga negativa, se repele automáticamente la proteína y por eso no pasa. Pero cuando tiene alguna patología, produce alteración de los proteoglucanos, no sé cuánto, que en realidad es el heparansulfato que hace eso. Y esa sustancia es la que está en la membrana basal glomerular y que permite que usted y yo estemos sanos y que no tengamos un síndrome nefrótico. Bueno, no nos metamos en eso porque si no vamos a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver ustedes. Pasen otro, capaz con el carga cervicocáliz, heparansulfato, aquí está lo que les digo, la povocalcina, que es una sustancia que está como paradita y que tiene carga negativa y ayuda también, igual que el heparansulfato, a repeler la proteína. Vamos. Ya, y eso serían los tumores del túbulo renal, donde vemos en primera instancia el túbulo proximal, que va a hacer esos que están aquí. Ajá. ¿Cuáles son? Están aquí. ¿Qué es eso? Glucosa, aminoácido. En el túbulo proximal sabemos que se reabsorbe el 65% del sodio, ¿no? El 25% ¿dónde se reabsorbe la utilidad? Ya, el 5 y el 8% ¿dónde se reabsorbe? No, cero. ¿Cuál? ¿Qué es ascendente? El 25% es el ascendente. La descendente no reabsorbe nada. A ver, distal. Ajá. Ya, pero la ACN es otra cosa. Distal, el 5 al 8%. ¿Y el colector? ¿De cuánto? Del 3 al 5%. Entonces, ya debe. Ajá, y aquí. Ay, No sé qué va a explicar. ya. No sé por qué se le dice, después ya más adelante ya. Ah, está más avanzado, claro, porque no dice mucho ahí. En el ACN va a ser con transportador, sodio, cloro, potasio, que va a ser medido por los biotipos de El 2 cloro, sodio, potasio. Ahí dice el sodio, 2 cloro, sí está bien. Pero si te interpreta como esto, no está bien. Y acá va a ser con transportador, sodio, cloruro, que va a estar inhibido por los biotipos que así es. Bien. La primera parte es un Y acá está en lo que al final del ciclo de sal, el ciclo conductor colector, tenemos estas células principales intercaladas, las principales van a intercambiar sodio por potasio y las intercaladas hidrógeno por potasio. Y en lo que es el conducto colector nodular, las membranas van a estar apopurinas reguladas por lo que es la ADH por velocidad. Ya, ahora las nefronas, vamos a tener una nefrona cortical y una nefrona extramedular. Las corticales van a ser más abundantes, van a pasar del 80 al 70%, van a ser ubicadas más a la corteza y van a estar ubicadas más a la corteza, al igual que los glomérulos. Y la base de es más corta. En cambio, los glomerulares van a ser más a la médula, son menos abundantes, de 20-30%, y la base de es más larga. Además de que aquí la arteriola es diferente, como es larga, al extenderse se va a formar lo que son los llamados vasculitos. Cierto. Y como la sección aquí es más larga, pues aquí se reabsorbe más agua y va a poder formar más líquido. Bueno, yo voy a hablar sobre la fisiología de la vejiga. La vejiga es una cavidad de músculo liso involuntario que va a tener dos partes principales, tiene un cuerpo y un cuello. El cuerpo es la parte donde se va a almacenar la orina y el cuello es una prolongación del cuerpo en forma de abanico que se va a extender hasta lo que es el triángulo urogenital y va a seguir hacia el uréter. Va a ir en dirección anterior e inferior. El músculo de la vejiga va a ser el músculo detrusor, que cuando este músculo se contrae va a aumentar las presiones de la vejiga de 40 a 60 milímetros de mercurio
Este músculo es muy importante para el vaciamiento de la vejiga. También va a tener una zona llamada trígono, que es el lugar en donde van a desembocar los uréteres que se encuentran en la parte superior del cuello. También van a tener un músculo llamado esfínter interno, que es un músculo involuntario que, bueno, un músculo involuntario se va a continuar hacia la uretra y va a tener otro músculo que es el músculo esfínter externo, que va a ser un músculo voluntario. La inervación de la vejiga va a estar dada principalmente por los nervios pélvicos que van a conectar la médula con la vejiga a través del plexo sacro, principalmente los segmentos S3 y S2. También va a estar dada su inervación por el nervio pudendo, que va a inervar el esfínter externo porque va a dar fibras motoras de fibras musculares esqueléticas voluntarias. También va a estar inervado por el nervio hipogástrico, que da una inervación simpática para la estimulación de los vasos sanguíneos y de las fibras. El control de la vejiga va a estar dado por el sistema nervioso autónomo, que sabemos que se divide en simpático y en parasimpático. El sistema nervioso parasimpático lo que va a hacer es provocar la erección y el sistema simpático va a inhibir la erección. El sistema parasimpático va a provocar la contracción del músculo detrusor y la relajación del trígono y del esfínter. En cambio, el sistema simpático va a provocar la relajación del músculo detrusor y la contracción del trígono y del esfínter. El transporte de la orina, como ya mencionó mi compañera, una vez que se excreta las nefronas las nefronas van a excretar la orina, van a pasar hacia los cálices menores, de ahí se drena y va a ir hacia los cálices mayores. Luego va a ir hacia la pelvis renal, va a salir por los uréteres, estos van a entrar por el músculo detrusor hacia la vejiga, ahí se va a almacenar hasta que posteriormente se excrete por la uretra. Los uréteres en el adulto humano van a medir aproximadamente 25 a 35 centímetros y una vez que la orina estire las paredes de las estructuras renales, este va a aumentar su función como marcapasos intrínseco y lo que va a hacer es que aumente las contracciones peristálticas para llevar la orina de los uréteres hacia la vejiga. La micción es el proceso en el cual se va a vaciar la vejiga una vez que ya se llena. Se va a dar en dos fases. Primero la vejiga se va a llenar progresivamente hasta que la presión de las paredes lleguen a un umbral. Y segundo, esta tensión de las paredes va a ocasionar un reflejo nervioso, que es el reflejo misional. El reflejo misional es un reflejo medular autónomo, es decir, que es un reflejo de la médula espinal, aunque también existen centros cerebrales que pueden estimular o inhibir a este reflejo. Este reflejo va a enviar unas señales una vez que la vejiga se distiende, va a enviar unas señales hacia la médula espinal a través de los nervios pélvicos. Esto va a llevar una respuesta parasimpática que va a provocar lo que es la contracción del músculo detrusor. Gracias al reflejo de la distensión, y este reflejo va a durar aproximadamente 1 minuto si no hay mucho orina. También se dice que es autorregenerativo debido a que la contracción inicial activa de receptores de distensión va a provocar un incremento en el impulso sensitivo y esto va a hacer que la vejiga se contraiga. A más de 1 minuto este reflejo va a desaparecer, lo que va a hacer que la vejiga se relaje, y esto va a ser un ciclo hasta que los reflejos misionales lleguen a un alto grado de contracción. El reflejo misional, una vez que se hace fuerte, va a provocar otro reflejo que va a venir por los nervios pudendos. Esto va a inhibir al esfínter externo y van a hacer que ya termine el reflejo misional. Y eso es todo. Gracias. Perdón, los por si acaso. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la filtración glomerular. Okay. La formación de la orina va a comenzar obviamente en el glomérulo, gracias a la filtración por los capilares glomerulares que luego van a ir hacia la cápsula del bobo. Tenemos la filtración, bueno, el 20% del plasma es el que se va a filtrar, si no toda la sangre, el 20%,
y excepto algunos elementos como las proteínas plasmáticas, iones minerales, proteínas como el calcio o ácidos grasos o elementos figurados de la sangre. Tenemos que la filtración glomerular normal es de 125 mililitros por minuto o de 180 litros diarios. Bueno, ya sabemos que la sangre ingresa en la arteria aferente a esta parte, pero se va a filtrar solamente el 20% y esto se da gracias a esta fórmula que es la fracción de filtración, que es la filtración glomerular sobre su presión y corriente. Bueno, destino de sustancias filtrantes. Bueno, tenemos que ya está bien, se filtran todas estas sustancias, pero ¿a dónde se van? Se van a la orina. Bueno, tenemos que la orina es el resultado de estas tres variables, que son el filtrado menos la reabsorción más la secreción, como ya saben mencionado. Bueno, como ejemplo tenemos estas sustancias que son la glucosa, que se va a filtrar el 100%, se va a reabsorber el 100% y no se va a filtrar nada, o sea, no se va a filtrar nada en la orina. El sodio, que se va a filtrar el 100%. ¿Cuándo te callaré? ¿No? Siempre y cuando te callaré. Exacto. Porque el receptor reabsorbe hasta el 160%, perdón, hasta 160 miligramos sobre decilitro. Entonces, basado en ese porcentaje, si tiene una glucosa de 200, 300, todo eso para abajo, se pasa, porque hasta 160 te puedo reabsorber. Y de ahí, chao, el resto se va. Entonces ahí es cuando encuentran glucosuria en los pacientes que tienen diabetes. Y si le encuentran glucosa sin tomar un contraportador o un inhibidor del contraportador sodio glucosa, lo que es empalapa o cani, glifosina, si no toma eso y tiene glucosuria es porque sencillamente la gordita no hace nada y no toma la pastilla y tiene el azúcar por arriba de 200. O porque tiene que tener una patología que se llama síndrome de Fanconi, pero eso se ve en los niños y eso produce glucosuria con aminosiduria, produce alteración del potasio y, si no me equivoco, es acidosis metabólica. Pero si ves glucosuria con aminosiduria, es hipocalemia, entonces chao, eso es un Fanconi del hígado y eso se da en el túbulo proximal. La alteración, ¿por qué? Porque el receptor está en el túbulo proximal. ¿Estamos? No. El sodio menos la fibra del 100%, la reabsorción del 99 o 99.5% y se va a filtrar el 0.5%. La urea se va a filtrar el 100% y se va a reabsorber el 50%, se crece el 50% de la orina y la creatinina, bueno, se va a filtrar el 100%, no se reabsorbe nada y se filtra toda la orina. Y como resultado tenemos una litros, la orina litros es 1.5. 1.5 promedio. Yo digo de 1400 a 2200, 1400, no sé. Ese es el promedio estándar, ¿no? Pero un promedio de 1500, 1200 es lo básico que generalmente lo ofrece. Uno más, uno menos, de acuerdo a lo que tomas el líquido, ¿no? Bueno, siguiendo. Lea lo más fácil, no. No. Me frasco. Bueno, eso ya lo explicaron. Es que para que pase normalmente, para que ocurra la filtración. No, pero a ver, la filtración. Tiene que, o sea, para que pase esta sustancia, tiene que pasar por estas tres capas. Claro, para que pase toda esa sustancia, pero tiene que tener un peso molecular más bajo que lo que pueden hacer. Y aparte, tiene que ver por presiones, ¿no? Entonces, una es por presión, otra es por carga negativa o positiva. Eso iba a decir lo de la albúmina, que ustedes piensan ya, la albúmina mide 6 nanómetros y el poro mide 8 nanómetros. Ustedes dicen, ya, está bien, pasa. Pero, como ustedes, dice que es la carga negativa. No, sí, y aparte, obviamente, la albúmina tiene que ver con los pesos, ¿no sabes? Entonces, la albúmina tiene 60.000 daltons para arriba. Entonces, no va a pasar porque es un camión pasarlo por ahí. Cuando pasa la albúmina es que básicamente se han unido los pericelos y hay función pericelar, que son los pies de los porocitos, que es esto de acá. Entonces, cuando esto de acá, sí, porque el porocito, imagínate que es una membrana grandota, es como un pulpo, ¿no? Entonces, todo esto es un pulpo grandote, sí, y sus tentáculos son estos. Entonces, todo esto son los tentáculos. Es igualito. Cuando lo ven de forma tridimensional, en un microscopio se ve así el bolsito. Entonces, este es el endotelio, ¿sí? El capilar, imagínate que es el endotelio, está acá. Esta de aquí es la lámina interna, lámina densa,
lámina rara externa. Entonces todo esto con los pies de los podoncitos va a generar el slip, si no me equivoco con T, sí que es la barrera de filtración, es una capa trilaminar que no permite que eliminen las proteínas básicamente y que el resto de sustancias sí salgan, ¿sí? Como ya lo mencionó, sale glucosa, sale sodio, electrolitos, porque el peso molecular es distinto en toda acá, ¿no? No es sumado en la carga, ¿no? Depende mucho. Bueno, tenemos la filtración según el tamaño y carga, que va a ser inversamente proporcional al tamaño, es decir, mientras el tamaño sea menor va a pasar. Y bueno, la carga, que se van a filtrar mucho menos moléculas negativas por la membrana que es negativa. Bueno, estudiantes. Las patologías que vienen en la membrana que es delgada, que se llama membrana basal fina. Entonces esa membrana basal y lo normal es de 250 nanómetros de diámetro de la membrana, ¿no? O sea, hablando microscópicamente, cuando viene muy fina, permite la salida de proteínas. Entonces hay proteinuria y hay hematuria. Y sobre todo se ven en los pacientes cuando hacen ejercicio. Entonces si hacen ejercicio o tienen alguna actividad y hay sangrado y hay presencia de proteína, tú puedes sospechar con función renal normal, puedes sospechar en un paciente que tiene una membrana basal fina. La única manera es mandarle una biopsia renal y hacerle una electrónica, ¿no? Que mandarlo a patología, que le hacen fluorescencia, la óptica y mandar una electrónica. Que sí o sí, eso es carísimo y eso es la única manera de buscar una membrana basal fina. Y de ahí, bueno, la patología. Daño al podocito, pérdida de carga negativa, cuando hay una nefropatía de cambios mínimos, Dale, toma. Eso es una patología que se da básicamente en los niños, que es una alteración a nivel del podocito. Cuando hay borramiento de los pies, los podocitos. Gracias a que los linfocitos Por ejemplo, aquí están los podocitos, como ven aquí. ¿Se acuerdan que yo les dije, no? Este es el podocito, pero estos son los pies de los podocitos. Entonces, esta de aquí es la barra del endotelio, ¿sí? La membrana basal glomerular, que es de forma trilaminar, porque viene la lámina rara externa, lámina rara interna, y que esta a su vez cuando convergen así y dan la vuelta forman la lámina densa. Entonces hacen la lámina trilaminar, ¿no? Externa, interna y lámina densa. Entonces esa es la característica de la membrana basal glomerular. Entonces déjenme borrar esto porque vayan a pensar que yo tengo otra cosa. Así se da para todo. Entonces esto de aquí y este es el famoso slip que le dije. Entonces que no permite la salida de la proteína. Entonces aquí viene la podocalicina, que es una sustancia que es así como bolitas, ¿sí? Y aparte viene la nefrina. Entonces, entre podocito y podocito tiene la nefrina y la caerina. Aquí tiene la podocina y aquí hay una sustancia invisible que es la caerina, que es una proteína. Entonces, esa se une con podocito y podocito y no permite el paso de la bola. Entonces, que se une aparte con la integrina y con la grina, entonces para permitir la base del podocito y que no salga ahí. Porque el podocito que se sale con la integrina y la grina y se desprende, se cae en el aire y ¡pum! Se muere. Entonces el podocito que se desprende, el podocito muere. Se conoce como podocitopatía, cuando orina. Entonces, ¿qué pasa en esta patología? En cambios mínimos hay fusión pedicelaria. No sería así el podocito, no sería así el podocito, no sería así. ¿Y qué hace después otra vez? No, así no, sino que sería así, se fusionan. Está todo, hay un borramiento de los pies de los podocitos. Entonces se lo conoce como cambios mínimos. ¿Por qué? Porque cuando ven el glomérulo está normal. Entonces ven el glomérulo normalito en la óptica, pero tienen que hacerle una microscopía electrónica, ¿sí? Que es lo que yo le digo, que lo intensifica y mira esto de acá. Para poder ver esto de acá, no tienen idea, tienen que hacer una electrónica. Una electrónica es una cosa que te ven los pies de la bacteria y del parásito cómo se mueve y del intestino, para que tengan una idea cómo es la electrónica. Entonces, para poder ver esa patología es electrónica. Entonces se reconoce como cambio mínimo y es muy frecuente en los niños. 90% de los niños y otro 10% en adultos. Y si hay en los adultos es muy rara, pero sí se puede presentar. Chao. Síndrome nefrótico en los niños, cambio mínimo hasta que se encuentre lo contrario. Vamos a ver. O sea, son interesantes, pero no les puedo hablar de estos chicos todavía porque no les puedo hablar de patología si no entienden todavía de esto. Es interesante. Ya, factores que determinan la filtración glomerular. Con estos cerebrales muy importantes, que es el coeficiente de filtración, que es la permeabilidad de la membrana, que es 400 veces mayor en el riñón que en otros tejidos, y la presión de filtración neta, que es la capacidad física de empujar esa. Bueno, el
filtración se calcula gracias a esta fórmula que es la filtración glomerular sobre la filtración neta, el 125 que lo había mencionado antes y el 10 que ya lo mencioné anteriormente. Y sale el coeficiente de filtración que es el 12.5 milímetros sobre milímetros. Ya, presión de filtración neta, que es esa del 10. Tenemos a favor y en contra presiones. Tenemos la presión hidrostática de capilar, que es el 60 milímetros de mercurio, y la presión acústica de Bowman, que es el 0 milímetros. Y en contra, que es la presión de Bowman de 18 milímetros de mercurio, y la presión acústica del capilar, que es de 32 milímetros de mercurio. Bueno, entonces se van a sumar, sale 50. Y se resta 60 menos 50 y sale 10 milímetros de mercurio, y esa es la presión de filtración neta. Ya, cambios en la filtración glomerular. Tenemos la obstrucción urinaria de que bueno, va a aumentar la presión de Bowman, la presión de Bowman va a disminuir la filtración glomerular y el que se puede ver es una hidronefrosis. Hablando de presión arterial, tenemos la hipotensión y la hipertensión. En hipotensión tenemos que va a disminuir la presión capilar glomerular, va a disminuir la filtración glomerular y puede causar anemia. Y en hipertensión aumenta la presión glomerular, aumenta la filtración glomerular y aumenta la producción de orina o bulimia. En pacientes ya con presión crónica. Eso se acuerda, no se lo expliqué en la clase anterior, cuando Sí. estaban los cálculos y todo eso, de la presión hidrostática, bla, bla. Bueno. Ya en pacientes crónicos, o sea, con hipertensión crónica, habrá una disminución del funcionamiento de las nefronas y puede ocurrir una nefroesclerosis. ¿De qué? Nefroesclerosis. ¿De qué? Cuando aumenta la presión. Ya cuando es crónica. Pero produce la nefroesclerosis, que tiene que ver con un aumento del endotelio vascular, de las arterias. Acuérdense que estaba dividido en las capas, ¿no? Vasculares, bla, bla, bla. Entonces lo que hace es aumentar la luz, se lo expliqué el otro día. Entonces, el endotelio tiene la capa endotelial, ¿no? Entonces lo que hace es aumentar esto de acá, disminuyendo la luz, ¿sí? En estos pacientes disminuye la hipoperfusión y lo que produce es una nefroangioesclerosis, ¿no? Entonces, esto de acá es famosa en los pacientes que tienen hipertensión arterial de larga data y que no utilizan ningún tratamiento específico. Esa es característica. Entonces, cuando tú le haces la biopsia, ves los vasos y el patólogo te dice presencia de los vasos en catáfila de cebolla, aumento o disminución de la luz vascular de los mismos, los capilares glomerulares, compatibles con el cuadro clínico del paciente de hipertensión de larga data. Entonces, o a veces no te lo dice, pero tú ya sabes que presencia de catáfila de cebolla con disminución de la luz de los capilares glomerulares porque hay aumento de la presión, que puede ser de cualquier índole. Entonces, tú tienes que saber el cuadro clínico del paciente, si es hipertenso, si tiene una microangiopatía trombótica o tiene alguna patología que haya generado una hipertensión y que haya producido esto acá. Pero la nefroesclerosis es la patología frecuente de la hipertensión, muy común. Chao. Ya, ahora el control hemodinámico, bueno, tenemos que el riñón va a jugar con sus presiones, por decirlo así. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando hay una vasoconstricción en la arteriola aferente, bajará la presión y bajará la filtración glomerular. Y cuando hay una vasoconstricción en la arteriola eferente, aumentará la presión, aumentará la filtración glomerular. El flujo sanguíneo renal tenemos, bueno, ya sabemos que el riñón recibe el 25% del gasto cardíaco y este se da gracias a la diferencia de estas presiones, la diferencia entre la arteria renal y la vena renal, y llega mayormente o más flujo hacia la corteza y un 1 a 2% de este flujo hacia la médula gracias al vaso renal. Ahí, en el dibujo pone, ahí cuando yo le explicaba cómo interactuar. Sí, ya se mueve. Entonces ahí en el dibujito se dan cuenta que produce la pirámide, estamos hablando de las cortezas, aquí está corteza y médula, ¿no? Entonces en el dibujito, estas son las más yuxtaglomerulares, ¿no? Sí. Son las más profundas. Sí. Entonces, uy, Dios mío, llega, pero
Aquí ahí salieron los dibujitos de 300, 400, 600, 1200. Entonces, que lo que está asemejando es que entre más profundo se hace, aumenta la polaridad y eso es lo que permite la reabsorción, entonces, de los líquidos y de las sustancias. Y acuérdense que viene la ley de mayor concentración a menor concentración por una membrana impermeable. Eso básicamente. Y lo que está hablando es que la corteza recibe mayor porcentaje de flujo, a diferencia de la médula, que solo entre el 1 y el 2% de los vasos rectos. Es verdad, porque la corteza, lo que yo siempre. Ahí está, 600, 800, 1000, 1400, que en realidad llega a 1200, no 1400. Y ahí nuevamente comienza a ascender. Entonces, entre más profundo se hace, da mayor la reabsorción, ¿no? Entonces, si dijeran en TikTok, yo hablo de esto. Entonces, cuando tiene la corteza tiene que tener más o menos 1.2 centímetros de diámetro. Cuando tiene menos de 1 centímetro, quiere decir que ha perdido básicamente un gran porcentaje de las nefronas, de los glomérulos funcionantes. ¿Por qué? Porque este paciente se vuelve finito, esta corteza, ¿y cuál es la diferencia? Que yo no le puedo hacer una biopsia renal para ver la patología de ese paciente porque tengo aquí las arcuatas, si no me equivoco en el nombre, arterias arcuatas. Entonces, cuando uno pega la aguja y hace el corte, le pega de una de las arcuatas y un sangrado, como no tienen idea, por el flujo que le proporciona el corazón hacia el riñón en un minuto. Entonces, estamos hablando de un 22% del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, puede imaginar que la cantidad abrumadora de sangre y ese paciente no le va a parar el sangrado. Entonces, por eso es riesgoso darle a un paciente una biopsia renal con una corteza menos de 1 centímetro. De 1 centímetro para arriba se le puede dar. Ya, bueno, tenemos la autorregulación renal que, bueno, el riñón va a filtrar gracias a estas presiones que van entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Gracias al complejo elipsomedular que está compuesto por la mácula densa que va a sentar el sodio y las células elipsomedulares que van a secretar el líquido. Vamos, siguiente. Bueno, en casos de hipovolemia, por ejemplo, se va a activar el sistema de RAS, va a activar la angiotensina 2 y va a regular la angiotensina. Tenemos un espacio para la angiotensina 2. Bueno, de aquí se va a activar gracias a que la mácula densa se saque a una hipovolemia o volúmenes bajos de agua. Va a activar la renina hasta la angiotensina 2 y esta angiotensina 2 va a contraer la regla deferente, mantiene la concentración glomerular, aumenta la absorción de agua-sodio, estimula la testosterona y aumenta la presión arterial. Bueno, tenemos hormonas que van a disminuir la filtración glomerular y otras que van a aumentar la filtración glomerular. En las que van a disminuir tenemos la adrenalina, la noradrenalina y la endothelina que pueden presentarse comúnmente en leucemia o también llamado hiperplasia. Y en las que aumentan tenemos las prostaglandinas, el óxido nítrico y la bradicina. De ahí, bueno, puse esta imagen porque también mencionaba que al disminuir las prostaglandinas iban a producir un daño, lo que dijo la un daño renal Inhibición de la prostaglandina, porque esos son vasodilatadores selectivos. Entonces, la diferencia con los AINES, las prostaglandinas quitan el dolor por ese mecanismo, porque a nivel de las neuronas de la comunicación, al disminuir esto acá, disminuye el proceso de respuesta. Entonces, disminuye el proceso del dolor y disminuye el proceso de respuesta inflamatoria. Entonces, como disminuye las prostaglandinas, entonces quedan libres los trombosanos, los nutrientes, endotelinas, todo esto haciendo este mecanismo, ¿no? de daño estructural en el riñón. Entonces, aparte la parte intestinal que produce gastritis, bla, bla. Lo que hizo cuando cae el filtrado glomerular con adrenalina, noradrenalina y endotelina, lo de la noradrenalina y adrenalina es porque es un fuerte vasoconstrictor, ¿no? Pero en los pacientes cuando están shock séptico o shock hipovolémico o algo, hay que mejorar la perfusión y cuando tienen hipotensión, a pesar de que ya están perfundidos, se le pone noradrenalina. Yo le ponía Nora a los pacientes que tienen hipotensión y que no mejoraban cuando iban a terapia intensiva, si bien lo dejas como los pingüinos con las placas azules cuando le pones más de una cama y después le terminan apuntando los pies, donde ya sirve para que el paciente mejore, porque en realidad mejora la perfusión distal porque produce la hipoperfusión, acidosis láctica y el paciente no mejora. Entonces,
La adrenalina es muy buena, pero en la dosis muy alta puede producir disminución del filtrado porque produce vasoconstricción sostenida. Eso es lo que trata de explicar ahí. Siguiente. Ya, y por último, de mi parte tenemos los factores que aumentan la nutrición celular, que tenemos una dieta alta en proteínas, ya sea por se aumenta la masa del riñón, o por este mecanismo de la motorización de sodio, o porque se ha demostrado que a la mayor ingesta de estas proteínas, un 20-30% aumenta esta nutrición celular. Claro, aumenta porque tiene un receptor que es el de aminoácido sodio, igual que el de sodio y glucosa. Entonces, es lo mismo, cuando tienes diabetes, el cuerpo le va a resolver la glucosa que se sale por el filtrado, porque no quiere salir. Acuérdense, entonces, el riñón en realidad sí bota proteínas, pero bota proteínas en un muy bajo porcentaje. Y cuando las bota o está eliminando mucho, activa el receptor aminoácido sodio. Y el aminoácido de la proteína es un aminoácido, entonces lo vuelve a reabsorber y a la vez lo reabsorbe el sodio. Entonces hace el mismo mecanismo del cotransportador sodio-glucosa, ese es el túbulo proximal. Entonces, ¿qué hace esto? Disminuye el sodio a nivel del túbulo, de la luz tubular, de la orina, sensando la mácula densa y que capta que ha caído el sodio. Entonces, por eso dice que aumenta el filtrado glomerular, por este mecanismo de la proteína. Entonces, y el otro de la glucosa, ustedes ya lo conocen, que es con los ISGLT2, ¿no? Los inhibidores. Estamos. Ese es el concepto de las proteínas. Por eso, una de las dietas, un protector del riñón, siempre va a mantener una dieta equilibrada, tanto en vegetales, granos, carbohidratos, frutas, sí, hortalizas, lo que sea, y proteínas. No quiere decir que no comas proteínas, pero en realidad tienes que comer porciones adecuadas. Cuando consumes una cantidad excesiva de proteínas, aumenta la hiperfiltración. El otro día que veía ahora la nueva pirámide de alimentación, que ya se invirtió, que habla de claro, de la americana. Entonces está hablando que consuman más proteínas, sí, es verdad, pero te está hablando ya de consumir de 1.6, 1.8, cuando esa dosis se consumía en los pacientes que quieren ganar masa muscular. Entonces, pero lo normal era de 0.8 a 1.2, ¿sí? Y nadie se ha nutrido con eso. Entonces, comiendo más proteínas, ¿sí? Va a aumentar esto de acá, la hiperfiltración, y va a producir con el tiempo fallas renales. Entonces, ¿qué es lo que puede producir en estos pacientes? Pero bueno, con cuidado que sigan así, entonces me llega más fácil a la consulta. Solo me lo duele, ¿no? No, y uff, es como que lo van a encontrar. La diferencia nada más es, uno se va a diferenciar de uno con el otro de acuerdo al conocimiento. El paciente no es idiota, y el paciente se da cuenta que es idiota. Entonces depende de la formación de cada uno. ¿Sí? Pero bueno, vamos rápido. Transfusión. La reabsorción y la secreción tubular normal, la reabsorción va a ser altamente selectiva, se va a reabsorber sodio y agua dependiendo de las necesidades del organismo, la orina ya formada y todas las sustancias. Van a ser la suma de los tres procesos básicos, el primero que se ocurre en el riñón, el primero que es la filtración glomerular, luego sigue la reabsorción tubular y de ahí la secreción tubular. Una tabla de todas las sustancias que van a ser filtradas, reabsorbidas y excretadas en el riñón. Está el bicarbonato, el sodio, el cloruro, el potasio, la urea, la creatinina y la glucosa. Bonito. Este, ¿Cuánto se llama? Se resuelve el 99.9%, que es el bicarbonato. Y el sodio, mira, el bicarbonato se resuelve más que el sodio. Si te das cuenta, la primera. Y el cloruro, bueno, bien, la urea, creatinina, la glucosa se resuelve al 100%, casi igual que el bicarbonato, ¿no? Perfecto. ya, en el riñón va a ocurrir lo que es el transporte activo primario, que va a ser lo de la bomba sodio-potasio TPasa, la bomba de calcio TPasa, la bomba de hidrógeno TPasa y la bomba de hidrógeno-potasio TPasa. Más directo puede ser lo de la reabsorción de sodio mediante lo que es la membrana tubular proximal o el cotransporte de lo que es el cloruro con el sodio en la membrana luminal. Ya, y ahí tenemos el transporte máximo de sustancias. El transporte máximo de sustancias es el límite del transporte de sustancias que ya han sido reabsorbidas o excretadas activamente en el riñón. Aquí está la glucosa, el fosfato, el sulfato, los aminoácidos, el lactato. Ya.
Las sustancias se van a secretar de forma activa y de forma pasiva. De forma activa está lo que es la creatinina con 16 miligramos por minuto de transporte máximo y el ácido para aminohipúrico con 80 miligramos por minuto. Pero las sustancias que se secretan de forma pasiva van a depender de lo que es el gradiente electroquímico para la difusión de la sustancia a través de la membrana, la permeabilidad de la membrana para la sustancia y el tiempo en el que el líquido va a contener lo que es la sustancia mientras esta está dentro de lo que es el tubo. Ya, ahora sí. Lo que es la reabsorción y la secreción en diferentes partes del nefrona, yo les voy a hablar primero sobre el túbulo contorneado proximal. Bueno, aquí actúa todo lo que vimos, ¿no? Transporte pasivo, difusión simple, facilitada, los carriers, son transportadores. Carrier, lo que se dice, ¿no? ¿Está bien? No, que son transportadores, un carrier. C-A-R-R-I-E, carrier. Así se dice, carrier. No sé si es courier o carrier. Sí, pero courier también es transportador. Courier. Sí, un courier. Se escribe carrier, no estoy equivocado. Porque así está en el gráfico, como carrier. Sí, que es un transportador. Yo no conozco esa palabra, pero por termo. Del envío de tema. No, pero claro, sí. No, pero se escribe carrier. Courier se escribe con CU, ¿no? Así. No, en la que se escribe carrier, como un transportador. No sé, bueno. Entonces básicamente es eso, un transportador. ¿Sí o no? Carrier, ¿no? Carrier, ¿sí o no? Transportador absoluto. Está bien, carrier. Entonces, ahí actúan todo esto, los transportes activos, sí, difusión simple, facilitada, los pasivos y los activos, ¿no? Con el primario y secundario, los carriers y los, las proteínas que están a nivel del epitelio. Entonces también estos receptores, que sí serían, que son las acuaporinas, ¿no? Que son la generación selectiva del agua. Entonces aquí actúa todos esos mecanismos, ¿no? Los transportadores que están implantados. Entonces, bueno, a ver. Ya. Primero vamos a tener en la membrana basolateral lo que es la bomba de sodio potasio TPase, que ya les había dicho que era tipo de transporte activo primario, que obviamente se va a ir en contra del gradiente de concentración, por lo que necesita TP para sacar 3 iones sodio y meter 2 iones potasio. Como el ion sodio va a estar saliendo, va a haber una disminución en el interior de las células, por lo que se van a activar lo que es este cotransportador, ¿no? Que es el de glucosa, sodio y aminoácidos. Este cotransportador o esta bomba va a permitir que se puedan reabsorber en mayor cantidad y más rápido lo que es la glucosa, el sodio y los aminoácidos. Eso es lo que yo decía en la proteína, el aminoácido y sodio y glucosa, sodio. Esos son los cotransportadores que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, como la glucosa y los aminoácidos van a estar en grandes cantidades dentro de la célula, ya que el sodio se va a ir por la bomba de sodio potasio TPase, la glucosa va a ir por difusión facilitada hacia el intersticio para ser reabsorbida. Y como va a ir por proteínas transportadoras que van a ser las y los aminoácidos también se van a ir para ser absorbidos. El potasio que va a estar entrando a través de la bomba sodio potasio TPase va a regresar de nuevo al intersticio para ser reabsorbido por canales que se encuentran en la membrana vasolateral. Y de ahí tenemos otra parte del sodio que se encuentra en la luz tubular, que va a estar con canales de sodio dentro de la membrana luminal. Entonces el sodio va a entrar, se va a quedar aquí y va a volver a salir para ser reabsorbido. Ya, también se va a reabsorber lo que es el agua, que esto va a estar dado por las acuaporinas, que se van a encontrar estos canales tanto en la membrana vasolateral como en la membrana luminal. Y el cloro, que también se va a encontrar en la luz tubular, va por proteínas o por canales que se encuentran en ambas membranas para poder ser reabsorbido en lo que es el intersticio. También se va a reabsorber grandes cantidades de sodio, cloruro, potasio y agua, pero esta va a ser por el espacio intercelular, por un arrastre que se le denomina el arrastre de disolvente. Entonces, en realidad absorbes agua ahí por vía paracelular, pero se arrastra de una vez sodio, cloro y potasio por ese mecanismo. Entonces no necesitan los transportadores que están a nivel de la membrana vasolateral o apical. Entonces, como el paso del agua, que son por las acuaporinas, o el paso del sodio, mediante su transporte selectivo del sodio, entonces en este caso, vía paracelular reabsorbe esa agua y a la vez va a arrastrar los sodio, cloro y potasio. ¿Estamos bien? Sí. Gracias a lo que son las acuaporinas y todo esto del agua, el túbulo contorneado proximal va a ser muy permeable al agua. El agua, así es. La primera mitad va a absorber demasiada glucosa y aminoácidos y la segunda mitad va a absorber demasiado cloro. Entonces ahí está la explicación cuando yo le dije que el síndrome de Fanconi, ¿se acuerda que les dije?
hay glucosuria, ¿por qué? Porque está en el túbulo proximal, yo dije que es la represión del túbulo proximal. Está aminosiduria, ¿por qué? Porque tiene el receptor, el cotransportador aminoácido. Entonces por eso hay presencia de glucosuria, aminosiduria, ¿por qué? Porque es aminoácido de la orina. Entonces como es la afectación a nivel tubular, entonces produce eso. Hay presencia, alteración del sodio obviamente, pero básicamente alteración del potasio, ¿no? Por el intercambio, porque hay arrastre, el paciente comienza a orinar más, entonces hay presencia de sodio también porque comienza a orinar más, ¿sí? Y arrastra potasio una vez, produce hipocalemia. Entonces hace una acidosis metabólica en estos pacientes. Y es que produce glucosuria o aminosiduria, chao, es sinónimo de un fanconi, porque es el túbulo proximal. Otra sustancia que se reabsorbe también en el túbulo contaminado proximal va a ser el bicarbonato. Ajá. Primero va a aparecer en la membrana luminal, este cotransporte que es la bomba de sodio a hidrogeniones, que va a estar activada por lo que es la bomba de sodio potasio TPA. Entonces, vamos a tener que va a sacar iones de hidrógeno y va a meter el sodio. Este ion hidrógeno se va a unir con el bicarbonato que está en la luz tubular por medio de la anhidrasa carbónica para poder formar lo que es el ácido carbónico. Y este ácido carbónico se va a dividir en dióxido de carbono y en agua por medio de la anhidrasa carbónica de nuevo. El dióxido de carbono va a meterse dentro de la célula por difusión simple, porque es un gas y porque es liposoluble. Dentro de la célula se va a unir, es el mismo pero al revés, se va a unir con el agua por medio de la anhidrasa carbónica, formando el ácido carbónico, y este se va a dividir en bicarbonato y en hidrógeno. El hidrógeno se va a ir de nuevo a esta bomba de sodio hidrogeniones y el bicarbonato va a ser reabsorbido por medio de canales que se encuentran en la membrana basolateral. Alrededor de un 80% creo que era que se reabsorbió el bicarbonato en el túbulo contaminado. Sí, ahí cuando hay patologías como acidosis tubular renal tipo 2, que son las AGR, que son las tipo proximal, afecta esto de acá y produce, obviamente, la acidosis metabólica hipocalémica. Entonces, es característico en los pacientes que produzcan hipocalemia con acidosis metabólica. Y tiene que ver con una alteración de este mecanismo, una anhidrasa carbónica y este transportador, ¿no? Como si te das cuenta, aquí se reconstituye, se regenera y se reabsorbe el bicarbonato. Entonces, es una de las características. Sale el protón y se reconstituye nuevamente por lo mismo, por el bicarbonato, cuando el ácido carbónico, esa anhidrasa carbónica y otra vez hace lo mismo. Y falta otro, que es un transportador de bicarbonato de sodio, que por eso los pacientes cuando tienen esto de, ¿cómo se llama? Depresión de volumen, produce en primera instancia la alcalosis metabólica, por el mismo mecanismo que está acá, que reabsorbe sodio y a su vez va arrastrando el carbonato. Entonces, es como la especie de cotransportador sodio-glucosa. Entonces, en primera instancia, cuando el paciente hace un falla renal aguda, tipo prerrenal, y tú le haces un laboratorio y le pides un bicarbonato, tiene alcalosis metabólica, a pesar de que tiene un falla renal. Entonces, tú dices, ¿cómo va a tener acceso a alcalosis metabólica más bicarbonato si el riñón está fallando? Pero es todo un mecanismo de arrastre. Entonces, reabsorbe más bicarbonato. Y en primera instancia y después en segunda instancia, cuando se instaura la falla renal, ya el riñón no puede reabsorber esto acá, porque ese mecanismo te está diciendo que el riñón está vivo y está reabsorbiendo bicarbonato y está produciendo todo, y te dice que lo ayudes. Pero si tú no lo ayudas, no mejoras el agente causal de la falla renal, se instaura la falla renal, produce necrosis tubular y entonces no se puede reabsorber más bicarbonato y ahí entra la segunda fase, que sería acidosis metabólica, y se mantiene en acidosis metabólica hasta que mejore todo. Hasta ahí. Las sustancias que se van a secretar va a ser las sales biliares, oxalato, urato y las catecolaminas. También la penicilina y los salicilatos. También está lo que es el PAH, que es el ácido paramidicúrico. Este se secreta con tanta rapidez que una persona puede curar alrededor del 90% de este PAH de plasma que va a fluir por los riñones. Y se va a utilizar el aclaramiento del PAH para poder calcular lo que es el flujo plasmático renal. Ya, ahora con lo que es el enlace de gente, ya mi compañero nos había mencionado que este se va a dividir en lo que son 3 segmentos. El segmento descendente fino, el segmento ascendente fino y el segmento ascendente grueso. Los segmentos descendentes y ascendentes finos van a tener una membrana epitelial fina, sin bordes en cepillo, pero van a tener una baja actividad metabólica. En cambio, los ascendentes gruesos van a tener una membrana gruesa y alta actividad metabólica.
¿Por qué? Porque los gruesos van a tener una mayor cantidad de mitocondrias que los finos. Entonces ya, teniendo eso, les voy a hablar de lo que es en general. Entonces, en el túbulo contaminado proximal se reabsorbía lo que era el agua y los solutos con el sodio, y esta primera parte va a ser el segmento descendente fino, que este va a ser súper permeable a lo que es el agua, pero va a ser impermeable a lo que son los solutos, como lo que es el sodio. En cambio, en esta parte de acá va a estar en los segmentos ascendentes finos y gruesos. Estos van a ser lo contrario, van a ser totalmente impermeables al agua, pero el segmento ascendente grueso va a ser permeable a los solutos. Lo que es en el segmento fino descendente, aquí solo se va a absorber lo que es el agua. Van a estar los acoporines de tipo 1 en la membrana basolateral y en la membrana luminal, y van a permitir por la once que vaya y cerrar. Y aquí, aquí se va a reabsorber pocos solutos porque mediante la vía paracelular, en los procesos intercelulares, el sodio va a pasar. Entonces, acción proximal absorbe, túbulo contaminado proximal absorbe soluto y agua. El afta de Henry, que también está ahí en el proximal, absorbe más agua, nada de soluto. La porción fina y la porción gruesa, más soluto y menos agua. Acuérdense de eso. Ajá. La porción ascendente fina no tiene tanta importancia, sino que es la ascendente gruesa la que va a absorber más sustancias. Y aquí vamos a tener de nuevo lo que es un vaso de potasio TPasa, es el que va a sacar sodio, otro potasio, y como va a haber una menor cantidad de lo que es el sodio, se va a activar esta bomba, que es la bomba de sodio hidrogenado. Esto va a pasar lo que les había explicado ya en la otra, que se va a formar el ácido carbónico, se va a dividir en dióxido de carbono y en agua. El dióxido de carbono va a pasar acá, se va a unir con el agua, va a formar... ¿No te explica todo? ¿Cómo? ¿Explico todo de nuevo? ¿O quiere que...? No, pero aquí actúa básicamente en el 2 cloro de sodio y potasio, ¿no? Sí, Entonces, ya que hasta esta bomba. Claro. Entonces aquí tienen que entrar 2 cloros y 2 potasios, perdón, y un potasio y un sodio, porque tiene que mantener la electroneutralidad. Si se dan cuenta, entran 2 positivos y entran 2 negativos, porque no pueden entrar el uno con el otro. Entonces, igual que la bomba de sodio protón, que entra un sodio que es positivo y sale un protón que es un positivo. Entonces, todo este mecanismo, acá entra, yo lo tengo que graficar de otra manera, entra un sodio, entra el potasio y entra el cloro. Por esto acá, para mantener la electroneutralidad. Después salía el protón. Pero hay algo que me había entendido que una parte, la mayoría del potasio salía, pero había una pequeña parte que se regresaba a lo que era la luz tubular. Ajá. Y eso se llamaba lo de la retrodifusión, que eso hacía que como el potasio es un ion positivo y este es positivo con positivo se repelen, y eso hace que el magnesio y el calcio vayan por la vía paracelular para poder... Claro, ya me acordé, porque el cloro, al pasar el cloro, entonces el potasio regresaba, ahí está. No sé si te acordás porque mi gráfica estaba de otra manera. El potasio sale, entonces aumenta la electroneutralidad de este lado, se vuelve más positivo. ¿Sí? Y lo que hace por vía paracelular pasa obviamente magnesio, calcio, sodio y potasio para mantener la electroneutralidad del mismo, porque esto de acá se vuelve más positivo y tiene que mantener, sí, tanto positivos como negativos, tanto aniones como cationes. Entonces eso es lo que estaba pasando. Y eso actuaba el ROMK, que se llama GOMK. Entonces, cuando está alterado ese contrarreformador, produce una patología llamada el síndrome de Bartter, ¿sí? Y hay otra patología que es el Giderman. Entonces, el Giderman produce hipomagnesemia con hipocalemia porque altera con un factor genético que es el KCMJ1, si no me equivoco, que tiene que ver con el mecanismo del ROMK. Entonces, es en ese proceso de acá. ¿Sí? Y aquí están los diuréticos de asa, que van a ser la furosemida, la talasemida, la bumetanida y el ácido etacrínico. Esto es lo que van a hacer, es van a inhibir esta bomba de sodio, 2-fluoruro y potasio para poder facilitar la excreción de estos tres más el agua hacia la orina. Y produce la diuresis osmótica, no concentrando la médula. Sí. Ya, y ahora vamos a tener el túbulo distal. El túbulo distal se va a dividir en 2 porciones, una porción inicial y una porción final. En la porción inicial vamos a tener la bomba sodio-potasio TPasa, que como va a sacar el sodio, esto va a quedar poco sodio, entonces se va a activar lo que es la bomba de sodio-cloruro, lo que es un cotransporte. Entonces va a meter el sodio y cloruro haciendo que el sodio salga por la bomba sodio-potasio TPasa y se pueda reabsorber en el intersticio,
y el cloro va a salir mediante estos canales que se encuentran en la membrana vasolateral hacia lo que es el intersticio. Y también van a salir el magnesio, el calcio, más sodio y más potasio por la vía paracelular para poder ser reabsorbidos. Todo esto es lo que se reabsorbe y lo importante aquí es que no se va a reabsorber nada de agua. Entonces se reabsorben más solutos que agua. Y había dicho el video que era que como no había agua se bajaba la osmolaridad y se le llamaba secreto diluyente. En el dibujo está, el túbulo distal está acá, en la parte menos osmolar. Lo que está más yuxta está más osmolar. Entonces por eso es que se reabsorbe bastante agua en la porción descendente, ¿sí? Del túbulo proximal y en la porción fina de la sangre porque es la parte más yuxta. Entonces tiene lógica porque pasa a mayor concentración a menor concentración por una membrana semipermeable. Entonces ahí te lo explico. Por eso no reabsorbe agua. Diluye el líquido tubular. Bueno, y en lo que es la porción final del túbulo distal y el túbulo colector en la parte cortical, estos van a tener similitudes y van a compartir lo que son las células principales y las células intercaladas. Las células principales van a reabsorber sodio y agua de la luz y van a secretar lo que son potasios hacia lo que es la luz. Y van a tener estos diuréticos ahorradores de potasio, que ya les voy a hablar más adelante, que es el Espirulactona, cloromana, meloride y triantereno. Entonces que bloquean la aldosterona y viene este mecanismo, porque la aldosterona actúa ahí cuando se secreta reabsorbiendo sodio eliminando sodio y reabsorbiendo potasio. Entonces inhibe este mecanismo, inhibe la bomba de sodio y potasio. Entonces por eso que se conoce como ahorradores de potasio y por eso produce libresis, porque el sodio sale hacia la luz. Acuérdense que en la bomba el sodio entra y el potasio sale, ¿no? Entonces esto inhibe este mecanismo y hace que el sodio salga y el potasio entra, porque tiene que hacer la ley del 1 por 1. Entonces por eso que el sodio, al haber sodio en la luz del túbulo, que sería en este caso el colector, aumenta la presencia de agua y aumenta la libresis, por eso se lo considera un diurético. Y ahorrador de potasio porque actúa directamente en esta bomba, metiendo más potasio en la sangre y produce hipercalemia. Y las células intercaladas van a ver de tipo A y tipo B, que ya tenemos que ver. Primero tenemos lo que es el funcionamiento de las células principales. Tenemos a la bomba sodio-potasio TPasa, que va a funcionar o que va a ser estimulada por lo que es la aldosterona, que porque está sacando lo que es el sodio, se van a activar estos canales de sodio que van a estar regulados por lo que son la aldosterona también. Entonces van a permitir, en la membrana luminal, van a permitir que el sodio se pueda reabsorber. También se va a reabsorber lo que es el cloruro, que va a pasar en sus canales para ser reabsorbido en el edificio. Pero el potasio va a salir, no se va a volver a reabsorber. Claro. Ese es el secreto. Claro, si bloqueamos hace al revés. Lo que le decía, ¿no? Por el mecanismo de la aldosterona, porque tú la doctora, si fuera eso. Pero normalmente hace esto acá, como dice la doctora, que sale potasio y se elimina. Por eso yo siempre les digo que se reabsorbe el sodio y que se elimina potasio. Entonces esa es la ley. Entonces ahí viene ese concepto. Porque actúa esto de acá, reabsorbiendo siempre sodio y eliminando potasio. ¿Sí? Claro, bloquea y invierte y entra potasio y sale sodio porque tiene que mantener la electroneutralidad. El 1 por 1, positivo por un positivo, ¿no? Aquí está lo que es la aldosterona, que se va a unir con los receptores mineralocorticoides, que van a irse al núcleo y este núcleo va a recibir la señal y va a formar lo que es el ARN mensajero. El ARN mensajero le dicen los ribosomas, que forman proteínas y enzimas, y van a poder estimular lo que es la bomba sodio-potasio TPasa y los canales de sodio que se encuentran en la membrana luminal, que son estos. Eso es la Elena. Sí, también van a actuar las acuaporinas, que eso es importante porque el paso del agua para que se pueda reabsorber va a depender del hormona antidiurético. Esta hormona va a estar formada en el hipotálamo y se va a almacenar específicamente en lo que es la neuroglucosa. Hipófisis, que ahí se llama. Y la diabetes insípida era porque se formaba bastante la hormona antidiurética, creo que era. ¿Qué cosa? La diabetes insípida. Claro. Y El CIHAP, o sea, una secreción inadecuada de la hormona antidiurética, que hace que retenga el líquido generalmente, ¿no? Entonces produce una hiponatremia hipervolémica o euvolémica a veces, a diferencia de la diabetes insípida. Y hay una parte que las células intercaladas, sí, no, están esas son las principales. Ya las intercaladas ahí estamos. Ya, las intercaladas están en tipo A y las tipo B. Estas van a estar al revés.
Entonces tenemos en las intercaladas, yo les había dicho, las intercaladas lo que se va a hacer es que van a secretar hidrógeno y van a reabsorber bicarbonato y potasio. Está esta bomba de aquí, que es la bomba de bicarbonato y cloruro, que, ay no, perdón, adelante. Ya. Está en el intersticio, está el dióxido de carbono, que va a pasar porque por difusión simple se va a unir al agua, va a formar el ácido carbónico y se va a dividir de nuevo por la anhidrasa carbónica en bicarbonato y en hidrógeno. El hidrógeno se va a ir a esta bomba de hidrógeno TPase, que ya les había mencionado anteriormente, y también a la bomba de hidrógeno potasio TPase. Entonces el potasio va a ser secretado hacia acá, el hidrógeno va a ser secretado hacia acá, perdón, y de ahí el potasio va de la luz tubular a entrar. Claro, ahí cuando vengo yo digo el intercambio de uno por uno, cuando dice doy un protón y lo tengo un potasio, porque produce hipercalemia. Entonces aquí está el concepto de la ley del uno por uno. Si tengo mayor hipercalemia, ¿sí? Entonces ¿qué hago? Meto hacia la célula un potasio y saco un protón, porque yo sé que al final de los días esto va a generar un ácido carbónico y va a producir mayor acidosis metabólica. Entonces se protege y actúa este mecanismo, botando un protón y metiendo un potasio. Por eso los pacientes que tienen acidosis metabólica tienen hipercalemia. Ese es el concepto, ¿no? Y El bicarbonato se va a reabsorber también. claro, la acidosis metabólica. ¿Qué habla de No, o sea, bueno, ya, el bicarbonato está aquí solito porque el hidrógeno se va para acá, ¿no? Claro, Entonces, tiene que salir el bicarbonato. eso se va por la anhidrasa carbónica. Y va a salir por esta bomba de bicarbonato cloruro. Ajá. Entonces, este va a salir al intersticio para que se pueda reabsorber y el cloruro va a entrar para ser secretado a la Claro. luz tubular. Y eso es la parte de las células intercaladas tipo A. Las células intercaladas tipo B es todo lo contrario. O sea, va a estar al revés. Aquí va a venir el dióxido de carbono, se va a unir con el agua, va a formar el ácido carbónico y se va a dividir. En esta parte, la bomba de hidrógeno TPase y la bomba de hidrógeno potasio TPase va a estar en la membrana basolateral. Entonces, este hidrógeno se va a esta bomba de acá, y va a pasar al intersticio para ser reabsorbido. Claro, o sea, Entonces, lo de contrario. la alcalosis metabólica. Sí. ¿Se acuerda que hay regula acidosis y alcalosis? Entonces, cuando es la acidosis, actúa como la célula tipo A, y cuando es la alcalosis, actúa la célula tipo B. Y eso es por lógica. Si tiene alcalosis, yo retengo más protón para tener mayor presencia de ácido. No si el mismo potasio, que es lo que está haciendo acá. No sé por qué, porque hay un intercambio celular, de uno por uno. Entonces, porque al final eso que se va a hacer, el ácido carbónico va a retener más protón, entonces yo elimino potasio, por eso en la alcalosis metabólica los pacientes tienen hipocalemia, por este concepto. Entonces, si tú ves un paciente que tiene alcalosis metabólica, siempre tiene un potasio bajo. El paciente que tiene acidosis metabólica tiene un potasio alto. ¿Cuál es la diferencia de los pacientes que tienen acidosis metabólica con un potasio bajo? Son los pacientes que tienen ATR tipo 1, tipo 2, que es una alteración a nivel de túbulo, un factor genético, hereditario o hecho por alguna sustancia que le causó esa patología. Entonces tú ves acidosis con hipocalemia, ATR, búscale una ATR. ¿Sí? Si ves acidosis con hipercalemia, es normal. Entonces buscar la acidosis, cuál es la causa de la acidosis. Si ves una alcalosis, ¿sí?, hipocalémica, entonces tiene que ver con un trastorno a nivel del túbulo colector o tiene que ver con un trastorno, ¿sí?, de la remina aldosterona. Entonces generalmente tienen esto de un tumor, ¿sí?, que es el famoso tumor del COM, ¿sí?, no es el Crohn, sino el COM, el COMN, que es un hiperaldosteronismo hiperreninémico. Entonces, sí tiene que ver con la alcalosis metabólica porque tiene más sodio y elimina potasio. Entonces, al eliminar potasio también produce hipocalemia. Entonces, con estos pacientes, ¿y por qué produce hipertensión? Es que estos pacientes con la alcalosis metabólica, ¿por qué reabsorben sodio? Entonces, hacen ese mecanismo. ¿Estamos? Y otra que produce hipocalemia porque trata de compensar este mecanismo acá. Perdón, porque produce alcalosis metabólica de la hipocalemia. Trata de reponer el potasio, ¿no? Entonces, al tratar de reponer el potasio, no pueden compensarlo porque el potasio se está perdiendo y vuelve un protón y produce más alcalosis metabólica. Entonces, también hace ese mecanismo. Claro, es que trata de reabsorber el protón porque él tiene acidosis metabólica. Entonces, como tiene alcalosis metabólica,
A ver, yo lo confundí. ¿No? Sí, ya me Borra todo para que tenga la limpio todavía. Ya, a ver, ¿qué le estaba explicando de la alcalosis? El tipo tiene alcalosis metabólica y el cómo. Tiene alcalosis metabólica y produce hipocalemia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué produce hipocalemia? Porque la alcalosis metabólica produce a nivel de la suprarrenal, produce un tumor, ¿sí? Acá, y produce aldosterona. Al producir aldosterona estimula la reabsorción de sodio, entonces hace el intercambio entre sodio más potasio, hace el intercambio. Mete un sodio y saca un potasio, por eso produce hipocalemia. ¿Sí? Entonces, en la del sodio, la explicación de la alcalosis metabólica era, porque tiene que ver con el receptor. Yo te decía que para compensar que estaba saliendo metía el hidrógeno cromato. Claro, porque también trata de compensar por la hipocalemia que tiene, trata de meter un potasio. Entonces, al tratar de meter un potasio no puede y saca el protón. ¿Me sigue? Porque ¿quién le da la acidosis? El protón. Ahí me marea de lo Es que claro, porque él sabe que tiene hipocalemia, entonces trata de compensar por algún lugar. Entonces, ¿qué hace? Trata de meter el potasio. Pero no puede, y como ese es un cotransportador, que si yo trato de meter un potasio, saco un hidrogenio. Entonces, va a producir eso ahí, produciendo la alcalosis metabólica. En lugar de llevarlo a la sangre, lo lleva a la sangre. Trata de compensar el mecanismo. Y como con el transportador sale el otro producto. Exactamente, siempre lo divide uno por uno, entonces trata de compensar, entonces no puede. Y por eso la alcalosis él trata de meterle potasio, Claro. pero cuando yo meto potasio tengo que sacar un protón. Entonces si yo saco protón, Y si sigue, produzco más alcalosis. y no llega. Claro. Ahí está. Entonces ahí está. Entonces como tiene ese mecanismo, produce la alcalosis metabólica. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, y la hipertensión se produce por la retención de sodio. Sí, es complejo. Pero no vamos a mandar ahí. Y no le explico mi diapositiva porque, bueno, ahí. Vamos, ya me cansé. Bueno, ya voy rápido. Vamos. Vamos ya, ya, esto sí, ya, escúchame. Por favor, dice por acá. Ya, escúchame, es lo último, ya. Sí, ya sí, sácalo. dale. Son los diuréticos tiacídicos, Ajá, que va muy a bien. ser la gilean. Hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida y metolazona. Y Sí. el J-reportador del sodio El cloro. sodio cloruro que se encuentra en la parte inicial del tubo de cristal. Y estos acá, que son los diuréticos borradores de potasio, que es lo que usted había mencionado, Sí. esto va a ser la Espironolactona, espironolactona y terrenona. van a inhibir la bomba de Sodio potasio. de sodio potasio, que se van a ser antagonistas de la aldosterona. Ajá. Y estos acá, la amilorida Y el transtereno. van a inhibir los canales de sodio que se encuentran en la membrana luminal. Ajá. Aquí va a estar más explicado. Aquí va a estar la espironolactona y la amilorida. Ajá. La espironolactona va a competir activamente con la aldosterona para unirse a los receptores mineralocorticoides. Entonces, una vez la espironolactona se une a esto, obviamente no va a pasar esto. Va a inhibir, no se va a formar el ARN mensajero y las proteínas no van a ayudar a lo que es la bomba de potasio que pasa y el canal de sodio que se encuentra en la membrana luminal. Entonces, no va a ocurrir Claro. nada contra eso. Sí, por eso disminuye la presión arterial porque no resuelve el sodio, ¿no? Ajá, y el potasio se va a quedar adentro y por eso No no se queda adentro porque hace intercambio, pues sodio y potasio. Entonces, como inhibo este mecanismo, ya no va a entrar esta bomba del sodio y potasio de pedazo. Eso pasa en el tubo. En el corrector. Claro, porque si yo inhibo el mecanismo con la espironolactona, inhibo este mecanismo acá y no va a ser para acá. Entonces, ¿qué va a pasar con la bomba sodio-potasio? Sí, ya no va a reabsorber porque la aldosterona es selectiva para el sodio, reabsorbe el sodio y por ende va a reabsorber agua. Entonces, si yo le inhibo, va a haber un intercambio. Entonces, ¿qué va a pasar? El sodio sale, sí, va a salir por acá y el potasio tiende a entrar. Porque la ley del 1 por 1 mantiene electroneutralidad. Entonces, si yo saco un positivo, tiene que entrar un positivo. Si saco un negativo, tiene que entrar un negativo. Es igual. Acuérdense que el potencial era lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaba? La membrana negativa entraba mucho sodio. Cuando llega a un umbral se vuelve positivo, sí, hasta más 65, entonces aproximadamente. ¿Y qué tiende a hacer el potasio? Un split, ¿no? Porque tiene que compensar. ¿Para qué? Para que vuelva a ser negativo, porque naturalmente la membrana es negativo. Entonces, como naturalmente, fisiológicamente está hecho así, él tiene que compensar y por eso el potasio ¡pum!, se fuga. Entonces, que viene la despolarización. Es el mismo concepto, pero traducido acá. Entonces, si él mantiene una cantidad de aniones y cationes, ¿sí, no? Entonces, imagínate que son positivos y negativos, pero positivos
de cationes y aniones, entonces tiene que mantener, no sé, si son 50 en uno, tiene que mantener 50, de 51 o 52. Entonces por eso hacen un mecanismo del 1 por 1. Entonces cuando hay un trastorno de esto, es que produce una patología tubular, que son las más complejas y son las más difíciles y por eso duele la cabeza. ¿No? Entonces, ¿estamos? ¿Se entendió? Sí, está que dice ya, permite. En la carpeta renal, que es la fórmula, no sé qué habla de eso. ¿De qué? Ahí está la fórmula. La receta renal, ni yo me la sé. Ya. No, chicos, yo no la voy a que se la aprendan, ni yo me la sé. Yo saco el calculador, pero ya está. La única persona que se sabía de memoria eso era mi jefe, Walter Laboña. Que como es viejo, ese se la sabe.